Hola profesor, compañeros, en este video daré a conocer los procesos unitarios que decidí a escoger y sus variables correspondientes. Empezaré con el chancador. Por definición el principal propósito del chancado es reducir el tamaño de las rocas hasta obtener un producto de una granulometría adecuada. La primera variable sería proceso minero. En el esquema general del proceso, tanto el mineral derivado de la explotación a rajo abierto como subterránea, como el de viejos vertederos integrados en programas de aprovechamiento. Al tener un consumo de energía excesivo, su unidad de medida se puede medir por voltaje. Un instrumento a usarse sería el multímetro o multitester, que es un instrumento electroportable que mide directamente magnitudes eléctricas activas. El siguiente, tamaño de trituración o chancado, se realiza en dos grandes etapas, las cuales requieren de equipos específicos para lograr la granulometría adecuada. La primera es trituración o chancado primario grueso. La segunda es trituración o chancado fino, que es un proceso que comprende las etapas de chancado secundario, terciario y cuaternarios. Como las rocas tienen una rotación constante para así el romperse y encoger su tamaño, se podría medir en revoluciones por minuto. El instrumento a usar sería un tacómetro, que se usa en elementos rotativos para determinar la cantidad de tiros que éste realiza en su propio eje. Tamaño del mineral chancado. En general se recomienda no moverse en los extremos límites de trituración sin considerar los valores medios propuestos por las tablas de los fabricantes de equipos. Para la exhibición en pilas, el mineral se suele triturar a tamaños entre 100 y 250 milímetros. Ya que en esta variable no hay unidad de medida a simple vista, me decidí por mencionar a la llamada bola de molienda, ya que son un medio de trituración de materiales como cemento, en este caso minerales. Siguiente unidad es flotación. Se define como un proceso físico-químico de tensión superficial que separa los minerales sulfurados del metal de otros minerales y especies que componen la mayor parte de la roca original. La variable sería el cómo se logra. Pocas partículas de especies minerales tienen flotabilidad natural. Es decir, no forman una unión estable de burbuja-partícula. Esto dificulta el proceso de flotación y hace necesario invertir las propiedades superficiales de las partículas minerales. Un instrumento que puede requerirse sería un termómetro industrial con escala de temperatura ingresa en el cuerpo del mismo. Etapas del proceso de flotación. Esta variable contempla tres fases. Fase sólida, corresponde a las materias que se requieren separar. Fase líquida, es el medio en que se llenarán a cabo dichas separaciones. Fase gaseosa, se refiere al aire inyectado en la pulpa para poder formar las burbujas, que son los centros sobre los cuales se adecuan las partículas sólidas. Para medir el tipo de solidificación en el mineral sería un presiómetro, ya que, con ellos se podrá medir la consistencia en kilogramos o toneladas. Tipos de celdas. Mecánicas, son las más comunes, caracterizadas por un impulsor mecánico que agita la pulpa y la dispersa. Neumáticas, carecen de impulsor y utilizan aire comprimido para agitar y airear la pulpa. Columna, tienen un flujo en contracorriente de las burbujas de aire con la pulpa, y de las burbujas mineralizadas con el flujo de agua de lavado. Todas se pueden medir en una magnitud eléctrica, por lo cual usaría un amperímetro, que sirve para medir la intensidad de la corriente eléctrica. La última unidad, electrorefinación, es la disolución electroquímica de los ánodos impuros de cobre, para permitir que el metal se deposite en forma selectiva y con máxima pureza sobre cátodos de cobre. Principios de la refinación electrolítica del cobre. La aplicación de un potencial eléctrico entre un ánodo de cobre, que sería el electrodo positivo, y un cátodo de cobre como el negativo. Su unidad de medida es eléctrica y se puede medir con un ohmmetro, que sirve para medir la resistencia eléctrica de una maquinaria. Procedimientos de electrorefinación. Comienza con el flujo de electrolito a través de la hilera de celdas de la refinería recientemente limpiadas. Segunda, por la colación en grupo de un conjunto completo de ánodos y cátodos en cada celda. Para medir la presión que hay en cada celda, para confirmar si está a la temperatura, servirá una cinta de temperatura, que mide la temperatura superficial del objeto. Control de los procedimientos de refinación. Los factores técnicos más importantes como pureza del cátodo, producción y consumo de energía por toneladas de cátodo. Esto se mide en Celsius y se puede agregar un termómetro de carácter industrial, los cuales van en la integrada maquinaria. Y con eso doy por terminado el video. Gracias por ver.